Comenzamos esta entrega informativa con información de último momento. Nos vamos a la ciudad de Rosario. El contacto con el móvil de Fiamma de Biasi desde los tribunales federales de esa ciudad, allí en Oroño, al 900. Fiamma, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Maxi, Checho y de la provincia de Santa Fe. Así es, comenzamos RTVC Noticias con esta noticia justamente de último momento, en donde se ha dictado prisión preventiva a Marcelo Bailaque por el plazo de 90 días, que todavía no podrá hacerse efectiva después de una audiencia maratónica, de una jornada en donde se desarrollaron diferentes testimonios, en donde se pudo escuchar no solamente a la Fiscalía, sino también a la defensa. Tengo aquí conmigo para dar un poco más acerca de los detalles de lo que ocurrió hoy a Fernando Reynal Solari, que es fiscal. Le agradezco muchísimo por su tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Preguntarte acerca de, acaba de finalizar la audiencia, preguntarte acerca de esta resolución. Todo lo que se había planteado por parte de Fiscalía se tuvo en cuenta al momento de dictar esta prisión preventiva. ¿Qué es lo que nos podés contar en general, en términos generales, acerca de esta resolución? Bueno, lo que veníamos a buscar desde la Fiscalía era lo que se llama técnicamente la formalización de la investigación, que básicamente es sentar a una persona y decirle: señor, este es el hecho por el cual nosotros lo vamos a acusar. Y cuáles son las pruebas que tenemos en su contra. Eso lo hicimos en 3 casos y además, habíamos pedido prisión preventiva y determinadas medidas cautelares de corte patrimonial que el juez nos hizo lugar casi en su totalidad. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas medidas que acompañan esta prisión preventiva que ahora vamos a contar, que de hecho todavía no puede hacerse efectiva, pero hay algunas cosas que también acompañan? Claro, porque nosotros hay un obstáculo de índole constitucional, que el doctor Bailaque es magistrado de la Nación, y por esa razón, hasta tanto y cuanto no pierda esa condición, no se puede ejecutar ninguna medida que implique, digamos, para que se entienda, poner las manos sobre él. Tiene la prohibición de arresto. Esto depende del Consejo de la Magistratura. Su situación disciplinaria como magistrado federal no depende de lo que se decidió en esta audiencia. Se decidió una prisión preventiva por el plazo de 90 días. Lo que el juez nos hizo lugar es que hay riesgos procesales, porque básicamente es una persona con poder que puede obstaculizar el desarrollo de la investigación, influir sobre testigos que son sus empleados, personas que trabajan bajo su dependencia, y también el tribunal fijó patrimonialmente 1.500 millones de pesos y permite a la Fiscalía también presentar bienes con la evaluación de los bienes, a que bienes del doctor Bailaque sean embargados. Bien, la Fiscalía hablaba de lo que es peligro a la fuga, y además el entorpecimiento a la causa. ¿Es eso lo que se tuvo en cuenta para poder hablar de las medidas? Exactamente. El señor juez, el doctor Rodríguez da Cruz, coincidió con el planteo de la Fiscalía, lo aceptó y por esa razón tomó la decisión que había tomado. Nosotros habíamos pedido un plazo de prisión preventiva más elevado. El doctor dio un plazo de 90 días finalmente. Preguntaba justo antes de que comenzábamos el aire, ¿qué pasa con el contacto con el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál es el siguiente paso a dar para entender cuándo se podría hacer efectiva justamente esta prisión preventiva? Nosotros acá tenemos que ser muy cautos desde el punto de vista institucional, porque nosotros lo que le estamos presentando a la ciudadanía básicamente es decir, en el mismo ámbito institucional en el que nosotros trabajamos, observamos que hubo delito y eso obviamente causa una conmoción en la ciudadanía y por eso tenemos que ser muy prudentes y muy prolijos. Por eso hicimos esta acusación cuando consideramos que tuvimos todos los elementos para hacerlo. Y en ese marco yo no soy quien para indicarle al Consejo de la Magistratura, que es un órgano multiinstitucional, que hay representantes de los poderes partidarios, de los partidos políticos, representantes de la magistratura, de la academia. O sea, ellos sabrán cuándo tienen que tomar la resolución. Lo que nosotros podíamos hacer, lo que era nuestra obligación, que es frente a hechos con apariencia de ser delictivos, investigarlos, lo hemos hecho. Maxi, sí, te escucho. Trasladale la consulta, si sos tan amable, al fiscal, porque son 3 casos que se le imputan al doctor Bailaque. Esta mañana los fiscales expusieron grabaciones con la confesión de Carlos Baudani, el ex titular de AFIP, donde denota de alguna manera lo que ha sido el entramado. Exactamente, hablaban justamente, Maxi traslada la consulta de lo que ha sido la exposición de una de las declaraciones del ex titular de AFIP. Eso también qué rol jugó al momento de, lo que fue una audiencia maratónica, el momento en donde se expuso esta declaración. No es solamente la declaración de esta persona en particular. Nosotros habíamos expuesto estos casos.
mucho más embrionario estos casos en el mes de noviembre. Y esas hipótesis que nosotros ya deslizábamos en el mes de noviembre, a nuestro juicio, se fueron corroborando con distintos medios de prueba. En este caso, la declaración del ex titular de la AFIP y las declaraciones de quienes fueron las víctimas de una de las maniobras que nosotros trajimos a este juicio, y de personas terceras, ajenas, que no fueron ni quienes protagonizaron estas maniobras, quienes las ejecutaron, ni quienes las sufrieron, que han corroborado los extremos de la acusación nuestra, ¿no? Fernando, te pregunto, y justamente porque hoy todos tuvimos la oportunidad de ver la foto de justamente Marcelo Bailaque sentado aquí en el banquillo de los acusados, digo, ¿qué rol pensás que para la ciudadanía, que para muchos haya sido también el acceso justamente de esa foto, de esas primeras declaraciones? ¿Qué rol pensás que tuvo justamente en una jornada como esta? Yo creo que a veces la pregunta que viene, sobre todo, vamos a decirlo claramente, a colegas nuestros, personas que trabajan dentro del ámbito, ya sea del Ministerio Público, del Poder Judicial, y nos miran en el pasillo diciendo que están haciendo ustedes, sometieron a, después de todo, un colega nuestro, lo sentaron, que le saquen fotos, que esto, que el otro. Bueno, acá hay una garantía del sistema. La garantía de la publicidad es una garantía en primer lugar para el acusado. Si lo que nosotros decíamos era una pavada, él podía decir, fíjese lo que están diciendo los fiscales. Bueno, está bien, la publicidad es bilateral, son las dos caras de la misma moneda. Lo que estamos intentando superar con este nuevo sistema procesal precisamente era lo contrario, el ostracismo, la oscuridad. Eso era lo que transmitía la justicia federal, que nadie sabía muy bien qué pasaba, por qué se tomaban o por qué no se tomaban ciertas resoluciones. Bueno, de hecho, a mí los colegas de la defensa me cuestionan cómo calificamos jurídicamente uno de los hechos, el del dinero en torno a la cooperativa portuaria, y dicen, bueno, que es un exceso que nosotros lo hayamos calificado como prevaricato. Bueno, el doctor Bailaque controlaba 1.000 millones de pesos que terminaron en una entidad de un amigo suyo. Si eso no es prevaricato, algún tipo de delito puede ser. Y yo lo podemos decir y podemos tener esta discusión pública, y vos, la gente que está escuchando, pueden decir que la razón la tiene la defensa, la razón la tenemos nosotros, no la tenemos ninguno de los dos, porque la garantía fundamentalmente es la publicidad, es una garantía para los acusados y para toda la ciudadanía que se entere qué es todo lo que está pasando en la justicia, que creo que en los últimos años los rosarinos a los golpes tuvieron que aprender que lo que pasa en la justicia muchas veces tiene que ver con la realidad que ellos están sufriendo todos los días, ¿no? Bueno, hubo varios momentos en la audiencia en donde se destacaron varias declaraciones, entre ellas las de Marcelo Bailaque, también en el momento donde él dijo que no iba a estar aceptando preguntas, donde no iba a hablar. ¿Estás de alguna manera satisfecho con lo que se ha desarrollado después de tanto tiempo siguiendo lo que es el caso Bailaque? Sí, a veces es medio complicado a veces siendo fiscal, cuando un día mi mamá me dice, ¿cómo te fue? Y a mí me fue bien, pero a la persona que estamos juzgando le dieron 6 años. Nosotros estamos satisfechos porque creo que es lo que veníamos a buscar, ¿no? No era fácil, no era cuando estos hechos empezamos a trabajarlos, sabíamos que era un camino, que iba a ser largo, que no iba a ser fácil, que iba a ser difícil, que íbamos a tener un montón de obstáculos, pero también sabíamos que era nuestra obligación llevarlo adelante, porque creo que toda la ciudadanía de Rosario, todos los habitantes de esta ciudad se merecían una explicación sobre muchas cosas que pasaron en los últimos años, y si nosotros no lo dábamos, trabajando en este ámbito, era algo muy parecido era un silencio cómplice, y teníamos que hacer algo para demostrar cómo realmente habían sucedido las cosas y por qué, a dónde se podían ir a buscar los porqués de algunos acontecimientos muy luctuosos para todos. Bueno, clarísimo, muchísimas gracias y por tu tiempo, por quedarte después de la audiencia. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Bueno, lo escuchábamos al fiscal Fernando Reiner Solari, que Maxi, Chechu, nos adentraba un poco más acerca de los que fueron los detalles de esta audiencia que acaba de finalizar, pintándonos también una imagen de lo que ha sucedido, y también, teniendo en cuenta que esta imagen de Bailaque sentado aquí en el banquillo de los acusados también ha recorrido las redes sociales, ha tenido un peso, un rol muy importante, y por supuesto ha sacudido lo que es justamente a la ciudad de Rosario. Así que estaremos atentos, como bien decíamos y como comenzamos esta noche,
nota, prisión preventiva por el plazo de 90 días que deberá hacerse efectiva una vez que comience a ponerse en marcha lo que corresponde al Consejo de la Magistratura, por supuesto teniendo en cuenta las condiciones, lo que lo excede a Marcelo Bailaque. Bueno, un hecho histórico para la justicia federal en la ciudad de Rosario, ¿no? Porque se coloca a una persona que ha estado siendo cuestionada desde hace un tiempo a esta parte, que parecía impune, que lamentablemente la dilación en los tiempos de la justicia ha hecho que todavía al día de hoy el Consejo de la Magistratura no tome una resolución, que puede llegar a ser la suspensión, el jury de enjuiciamiento y la destitución. Esto todavía no está confirmado si efectivamente va a ser así, todavía se están analizando los elementos probatorios, habrá que ver cuáles son los plazos que toman en este caso los consejeros, y al mismo tiempo el hecho de que se le haya dictado la prisión preventiva, un hombre fuerte de la justicia involucrado en causas resonantes, porque las acusaciones van desde incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, como así también otros hechos de corrupción que están siendo investigados. Así que me parece sumamente valioso el testimonio que nos aportás en el comienzo de esta entrega informativa y la resolución que acaba de tomar